Cordial saludo, soy Harrison Arias. Actualmente curso la carrera de Administración de Empresas en el CEA La Dorada. Vamos a tratar un tema eh, algo complicado, un poco álgido, que es la violencia sexual. Pues con buscamos hacer un análisis sistemático del fenómeno de esta violencia sexual en el marco de los derechos humanos, al fin de establecer los mecanismos y herramientas necesarias para detener y disminuir este flagelo que tanto afecta principalmente a las mujeres. Esta pues es una práctica cultural que genera unas graves violaciones de los derechos humanos y alteraciones en la calidad de vida y el desarrollo de las mujeres, y sin duda alguna la transformación en su identidad y en su dignidad. Las víctimas de estas violencias sexuales pueden enfrentar una serie de obstáculos determinantes en las decisiones de denunciar, lo cual constituyen un reto para la actividad probatoria, ya que puede significar un aumento en el tiempo transcurrido de la ocurrencia de los hechos hasta el mismo conocimiento de la noticia criminal, o a veces incluso hasta la investigación de los hechos deba comenzar sin contar con el relato de lo ocurrido por parte de las víctimas. A veces, o dentro de las causas que tenemos para que provocan esta violencia sexual, tenemos el machismo, que es también conocido como el androcentrismo. Otra causa es la misma intimidación psicológica, la extorsión, las amenazas, por ejemplo, una amenaza a un daño físico, o una amenaza a no obtener un trabajo, o una amenaza a tal vez no obtener una calificación. Pese a ello, estos actos de vulneraciones eh, cometidas contra ellas, contra las mujeres primordialmente, no son reconocidas en todos los contextos, no se identifican como víctimas y mucho menos son consideradas sujetos de reparación por estos daños cometidos. Son justamente por estos actos de omisión los que limitan la posibilidad de acceder a una verdad hacia las acciones de justicia y la reparación por los hechos cometidos contra ellas. En realidad la violencia sexual puede afectar a todas las personas sin una distinción de género, de edades, de razas, de religiones, sin distinción de orientaciones sexuales. Sin embargo, la desigualdad social puede incrementar un poco el riesgo sobre estas acciones. En un gran porcentaje de estos casos, las víctimas generalmente conocen a quienes las abusan. Es por eso que con frecuencia las mujeres no reportan estos delitos, porque sienten vergüenza y por temor a las consecuencias que puede tener su denuncia. En el entendido de que Colombia ha ratificado varios instrumentos internacionales en los que se ha comprometido a superar esta discriminación de las mujeres que vienen sufriendo a lo largo de la historia. Mm, eh, Se imponen unas obligaciones tales como adoptar políticas y adelantar acciones concretas para que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres: derecho al reconocimiento, al goce, al ejercicio, en derecho a la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales. Considero que se debe poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual. Del mismo modo, se les debe garantizar la protección a estas víctimas,
a la protección de la integridad y la seguridad por parte de los operadores de justicia mediante unas medidas de protección, la cual pues es una obligación de la Fiscalía General de la Nación para asegurar estos derechos. Es importante adoptar y cumplir estas leyes para poder poner fin a una impunidad que tanto nos aqueja, juzgando con severidad a los culpables de esta violencia contra las mujeres. Asimismo, el Congreso de la República debe diseñar y poner en funcionamiento y hacer unos seguimientos a una política pública integral y a planear y hacer unos planes de gobierno contra la violencia sexual orientadas a erradicar definitivamente esta comisión de estos hechos. También se debe prevenir el abuso sexual infantil. Si bien es cierto, nuestros niños, niñas y adolescentes se convirtieron en una población vulnerable ante estas prácticas atroces que vulneran sus derechos fundamentales. Y pues quizá algunas de las prácticas que debemos tener en cuenta para la prevención de este flagelo es hablar con claridad a nuestros niños acerca de los tantos riesgos que los rodean. Es importante estar atento de las salidas al parque o a la casa de los amigos, señalar a sus hijos que existen partes del cuerpo íntimas que no deben ser tocadas por ninguna persona. También considero que es una mala práctica enviar a sus hijos a ser mandados solos. Debemos con frecuencia debemos supervisar los sitios web que visitan nuestros hijos y enseñarles también a que no acepten regalos a cambio de favores. Se requiere de una atención urgente y que como sociedad intensifiquemos nuestros esfuerzos para poner fin a estos aberrantes casos que conllevan a degradar, a doblegar y a acabar con la dignidad de un ser humano. Muchas gracias.